Acabamos el tiempo de Navidad con la fiesta del bautismo del Señor. Y aunque esta fiesta tiene una grandísima riqueza teológica, por lo que significa el bautismo, sin embargo quisiera fijarme más en un dato antropológico. En nuestros presbiterios todavía en el día de hoy están los belenes o al menos el niño en la cuna. Y sin embargo en el Evangelio proclamamos la escena del bautismo de Jesús cuando cuenta unos 30 años. Es como si en este día se incluyese toda la vida oculta del Señor, como si en un día se encerrasen 30 años de vida de Jesús en Nazaret. Jesús aparece en el Jordán en plenitud de existencia. Manifiesta una enorme vitalidad, comenzará a partir de ahora una vida errante, de un sitio para otro, sin una casa donde reposar todas las noches, durmiendo muchas veces al raso, comiendo lo que le ponían delante, con una plenitud de fuerza vital, la que se tiene pues en torno a los 30 años. Pero también con una madurez humana que resulta sorprendente en ocasiones, como cuando dentro de unos pocos días aparezca por Nazaret y ante sus paisanos muestre la sabiduría y la fuerza de la que es depositario. Aquellos se asombran porque es el vecino, es el carpintero. Jesús les reprocha su incredulidad, se indignan, intentan despeñarlo, y el Señor pasa por medio de ellos, paraliza a esa multitud que estaban enfadados, muy enfadados con él. Pero es que además Jesús posee la madurez humana de echarse a la espalda a 12 hombres, la vida de 12 personas a las que dice simplemente, no les dice haced esto, haced lo otro, no, seguidme, venid conmigo, yo os haré pescadores de hombres. Y viaja por toda Galilea recibiendo los brazos abiertos las necesidades espirituales y materiales de la gente. Y Jesús aparece con la plenitud espiritual del Hijo muy amado. Escuchamos el suspiro del Padre en este momento. Este es el Hijo bueno, el Hijo amado, es el hombre perfecto, es el Hijo eterno del Padre. Bueno, todo esto se desarrolló de manera oculta a lo largo de 30 años en Nazaret. 30 años de trabajo, primero como niño, después como carpintero, de crecimiento, años de redención, años de amor. El tiempo es una criatura de Dios, pero es fundamental distinguir distintos tipos de tiempo, porque existe un tiempo de tipo físico que se mide por la rotación de ciertos cuerpos celestes, ¿no? La Tierra, cada vez que gira en torno a su eje, una vez, eso le llamamos día. Y existe un tiempo de tipo biológico que mide más bien el desarrollo de los seres vivos, como cuando se corta un árbol y se ven los círculos que dentro de su tronco ha ido produciendo cada año, cada primavera, como se ha ido ensanchando. Pero existe también un tiempo de tipo humano, el tiempo característico de los hombres, que no es meramente la sucesión de horas o de días o de años, sino que los hombres tenemos historia. A diferencia de los animales o de las plantas que tienen simplemente tiempo, nosotros somos protagonistas y con nuestras decisiones más o menos acertadas nos vamos desarrollando mejor o peor, nos hacemos hombres más o menos perfectos. Y este es el tiempo típicamente humano. Se ha dicho que a lo largo del tiempo los hombres realizamos 3 tipos de actividades fundamentales. Una de tipo restaurativo, donde pues nos reponemos del cansancio, dormimos, comemos, descansamos, nos preparamos por la mañana, nos duchamos, nos afeitamos. Otro tipo de actividades de tipo productivo, vamos al trabajo, en fin, se nos paga por aquello. Y otro de tipo formativo, cuando estudiamos, leemos o nos culturizamos. Con el paso de los años estas actividades adquieren distintas proporciones.
Hay años más productivos, hay años más formativos, los primeros, y quizá los últimos son más de reparación de las fuerzas ya pues, en decadencia. Pero hemos de procurar mantener estas 3 actividades siempre activas, siempre vivas, en la medida en que podamos, siempre jóvenes. También se ha distinguido tradicionalmente algunas etapas en la vida que tienen un fundamento en la realidad: la infancia, la juventud, la madurez, la vejez. Pero quizá lo más interesante de todo sea hacer como una especie de distinción de etapas más bien humanas, típicamente humanas, o incluso espirituales en el desarrollo temporal de una vida. Y así, después de la primera etapa, más infantil, más de inicio, nos aguarda una etapa donde hemos de aprender un aspecto fundamental, que es la madurez, que consiste básicamente en conjugar el idealismo juvenil con la experiencia, que a los jóvenes les falta, de cómo la realidad es muy tozuda, es muy resistente, es difícil. Y quien consigue compaginar ambas cosas, no renunciar al ideal, es una persona que tiene ideales, grandes deseos en hacer cosas importantes en la vida, pero a la vez adquiere la experiencia de que las cosas cuestan mucho más de lo que imaginaba, y que la perseverancia, la fidelidad, el comenzar y recomenzar, el pedir perdón, etc., son virtudes muy importantes. Esa persona es madura. Y avanzando todavía un poco más, aborda pues, una etapa donde tenemos que aprender la seriedad de la vida, no ya la madurez, sino la seriedad de la vida. Porque hay un momento en la vida en el que ocurre algo semejante a lo que podría ocurrir en una excursión pues un poco estilizada, ¿no? Donde uno quizás se va a un pico a subir una montaña, o van a hacer una travesía y dejan el coche en un punto y se dirigen a otro, pero tienen que pasar por un pico. Pues cuando llegan a ese punto, es posible que se observe el punto de partida, el coche donde han dejado el coche, y el punto de llegada donde se dirigen. Es una visión de conjunto de la vida, y esto pasa también en la vida de cada uno en cierto momento en el que vamos hacia arriba, vamos ascendiendo, cada vez tenemos más responsabilidades, vamos aprendiendo cosas nuevas experiencias, pero llega un momento en que todo eso cesa, en que tocamos techo en lo profesional, en lo humano, en lo físico, empezamos a tener menos forma física, pues las primeras goteras. En todos los aspectos empieza a ser todo déjà vu, cosas ya experimentadas antes. Y por primera vez tenemos una visión de conjunto. Esto es lo que da de sí en la vida. Y en ese momento puede sobrevenir como la sensación como de frustración, porque esperábamos más. Y ya sabemos que lo que va a dar la vida no es exactamente lo que esperábamos, es menos. Sin embargo, ese momento es especialmente importante porque es una ilusión. Esa decadencia es real, pero es de tipo biológico, físico, pero no es espiritual. Es el momento de la seriedad, de caer en la cuenta de que la vida ocurre fundamentalmente hacia adentro. Que si la vida es la cuarta dimensión de la materia, lo que hace que una materia esté organizada, tenga partes, y es una dimensión interior. En el caso del hombre, la vida espiritual es no solamente interior, sino oculta. Y ocurre hacia adentro, y esa no tiene decadencia si nosotros no queremos, puede progresar. Por eso ese momento, esa etapa de la vida en que se cae en la cuenta de la transitoriedad de lo sensible, puede ser, estas cosas no ocurren de manera mecánica. Una ocasión estupenda para descubrir la dimensión espiritual que no termina, que siempre puede ser al alza de la vida. Y finalmente hay una tercera dimensión de la vida para aprender, que suele ocurrir pues, avanzada la vida, que es la sabiduría. Cuando ya se experimenta como el paso del tiempo, como una especie de brisa que golpea la cara, y el tiempo se acelera y se percibe muy sensiblemente como pues, vamos decayendo en lo físico, en las cosas materiales. Y justamente porque se tiene conciencia de lo transitorio, se valora lo que no pasa.
y a las cosas se les da su importancia. Lo que en un momento de la vida nos arrebataba, lo vemos con otros ojos, con otra perspectiva. Quien vive con una persona así tiene mucha suerte, porque esa persona, sin decir ni palabra, simplemente con su actitud, con la importancia que dan las cosas, transmite la sabiduría, que es que las cosas le saben, de ahí viene sabiduría, le saben como realmente merecen, según su importancia. Bien, nada de todo esto ocurre de manera automática, sino que ocurre si sabemos reconocer cuál es la tarea que tenemos que aprender en la etapa de la vida en que nos encontremos. La madurez, la seriedad, la espiritualidad y también la sabiduría. Bueno, el tiempo es una criatura de Dios. Envejecer es obligatorio, madurar en cambio es optativo. Hemos de saber aprovecharlo y no lamentarnos nunca, incluso si nos encontramos en esa última etapa de la vida, esa que tiene lugar pues a partir de los 60 en adelante. Es una etapa dorada, es una etapa estupenda. Justamente en esta fiesta del bautismo del Señor este año se cumple también el aniversario del nacimiento de San José María, en el año 1902. La Iglesia no celebra nunca el nacimiento de los santos, sino el dies natalis, su nacimiento al cielo, porque el nacimiento a este mundo es un dato ambiguo, no sabemos ese niño qué va a hacer de su tiempo. El nacimiento al cielo, en cambio, es la constatación de que lo ha empleado bien, de que lo ha empleado como tiempo de salvación. Pero si miramos la vida de San José María, vemos que, como ocurre en la vida de los santos, se pueden distinguir etapas. Y una primera de formación humana y espiritual, hasta el año 28, hasta que tuvo 26 años. Una segunda que empieza entonces de descubrimiento de la misión que Dios le había confiado y a la que sigue una actividad trepidante, pastoral, por toda España, y que dura pues en torno desde los 26 hasta los 46 años más o menos, y una tercera etapa completamente distinta de la anterior, en la que se encierra en un caserón en Roma para desde allí pues dirigir la expansión de la obra por el mundo entero y sobre todo para hacer la obra en sí mismo. A un santo no se le canoniza por las revelaciones que ha tenido, sino por lo que ha hecho con aquello, para ser él mismo Opus Dei. En ese librito de Pilar Urbano, El hombre de Vilatebre, se recogen un montón de sucesos y anécdotas de esos años de madurez, o esa última etapa de su vida. Justamente en esta etapa de la sabiduría estamos ante una alternativa bastante radical, o bien esta de caminar hacia lo importante, de crecer hacia adentro, o bien otra muy real y desgraciadamente la podemos seguramente percibir a nuestro alrededor, que es la de la maldad. Curiosamente, Joseph Piper en el librito de las virtudes fundamentales explica cómo existe una enfermedad del alma que se llama tibieza, la acedia, que consiste básicamente en instalarse en un buenismo mediocre que no aspira ya a lo grande. Y que vive pues de pequeñas compensaciones naturales, como puede ser el trabajo, o puede ser el deporte, o las aficiones, en fin, las relaciones sociales, etc. Donde también la dimensión espiritual tiene su parte, pero es una porción de la vida nada más. Avanzando por ese camino, si se profundiza en la acedia, se llega a un cierto torpor. Uno es torpe para las cosas espirituales, se le da muy bien otras cosas, pero lo espiritual en cambio no. Y dando un paso más, se llega a la pusilanimidad. Uno es pusilánime, que significa que ya renuncia a lo grande, renuncia a la santidad, se instala de manera definitiva en aquello. A eso sigue la irritabilidad para las cosas que se refieren a la santidad, cuando se le aconseja, se le anima, se le invita a la heroicidad de las virtudes, que es lo primero que se estudia en un proceso de beatificación, a ver si esa persona ha vivido las virtudes de manera heroica. Aquel hombre metido en acedia se irrita, se enfada, se siente mal. Y ese camino termina en la maldad que es la convicción de que uno no está hecho para la santidad.
Uno se instala, además con el paso de los años, decaen por los respetos humanos, las vergüenzas, y uno se manifiesta entonces como el buen salvaje que no existe, es decir, el hombre salvaje que es malo siempre, ¿no? Un ejemplo verdaderamente aborrecible de esto es la figura del viejo verde, una persona que a pesar de sus años, de su ancianidad, sin embargo, tiene un corazón sucio, algo que unos instintos, unas inclinaciones que si no son dominadas por un joven, las vemos con unos ojos completamente distintos, ¿no? Pero esto está ahí, podemos caer justamente en el final de la vida en una especie de maldad, que es la perseverancia consciente, voluntaria en la inmanencia, en no aspirar a la santidad. Concluyo, estamos en una fiesta, por tanto, que nos habla del paso del tiempo y de la eterna juventud. En la vida espiritual puede no haber decadencia, debe no haber decadencia. Y para esto, 3 recomendaciones ya a uña de caballo. Hacer oración, pero una oración donde actualicemos nuestras disposiciones mejores. Hay 2 niveles en la santidad, el de las disposiciones y el de las acciones. Las acciones siempre pues se nos van a quedar cortas, pero las disposiciones no tienen por qué. Podemos conquistarlas en un buen rato de oración. Decirle al Señor que queremos ser santos, que no queremos ninguna otra cosa más que esto, ser santos. Y procurar decirlo de verdad, sinceramente, las disposiciones. Las pequeñas obras que manifiesten esas disposiciones, los detalles pequeños en el trabajo, la sonrisa, el servicio, cosas que no ve nadie más que Dios y nosotros, secretos de amor con el Señor, que demuestran que esas disposiciones son verdad. Y en tercer lugar, los actos de contrición, el examen para reconocer todos los días las cosas, los desamores que no han ido bien. No para examinarnos como hacen los estudiantes, sino para mirar al Señor, mirar nuestras heridas, mostrárselas, llorar de amor. La oración más elevada de nuestra vida va a ser una oración de contrición. Con estas 3 dimensiones de nuestra vida tengamos la edad que tengamos, la juventud interior. En el día de hoy miramos a María, que contaría para entonces en el bautismo del Señor unos 44 o 45 años, muy joven. Y sin embargo, ¿cuánto ha madurado desde Belén? ¿Y cuánto va a madurar en estos 3 próximos años de vida pública? La vemos con el niño en brazos en Belén y la veremos con Jesús adulto en brazos al pie de la cruz. Y María es la misma, pero ha crecido, ha madurado y seguirá haciéndolo después todavía, hasta el punto de que nos coja en brazos a cada uno de nosotros. Vamos a pedirle a la Virgen que con su ayuda, con la gracia de Dios, hagamos de